Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. Vamos a hacer algunas experiencias relacionadas con el tema de inducción que hemos visto en el vídeo anterior. Para eso tengo este pequeño modelo que consiste en un imán. Tengo aquí una bobina consistente en material conductor que está ahí enrollado, haciendo una bobina con bastantes vueltas, y luego todo ello está conectado aquí a una bombilla. La parte del circuito está unida a un eje, y el eje a dos ruedas y a una correa, de tal manera que cuando yo giro la rueda grande, consigo una gran velocidad en la rueda pequeña y que esto gire a gran velocidad. Bien, este modelo nos va a servir para ilustrar la idea de la inducción que vimos en el vídeo anterior. Consistía en que cuando yo tenía un circuito eléctrico y un campo magnético, y había una variación de flujo magnético que atravesaba ese circuito, se generaba una corriente inducida en ese circuito. Esa variación de flujo magnético podía venir por varias causas, porque cambiara el propio campo magnético, porque se moviera una cosa respecto a otra, como aquí va a ocurrir porque va a girar el propio circuito, o por efectos relativos de ambas cosas, ¿no? En nuestro caso el campo magnético es fijo, es el que crea este imán, pero lo que voy a hacer al girar la bobina es que varíe el flujo magnético que crea este imán a través de esa bobina. Eso va a generar una corriente inducida que, como vais a ver, es suficiente para encender la bombilla. En esto se basa, como vimos en el vídeo de teoría, en realidad todas las centrales que generan energía. Aquí soy yo el que ha producido el movimiento. En un aerogenerador es el viento el que hace mover las palas para al final producir energía. En una central hidroeléctrica es una cascada de agua la que transforma esa gran energía potencial gravitatoria en energía cinética cuando cae y hace girar la turbina, que en el fondo esto sería como una turbina, un modelo de lo que sería una turbina que es más compleja. En otras centrales, como las centrales térmicas que queman carbón o las centrales nucleares, lo que se hace al final es, gracias a esa energía, emitir vapor de agua a presión, que hace girar la turbina. Es decir, de esta manera, gracias a la inducción, de un modo u otro, al final, es como se genera la energía que llega a nuestras casas. Un modelo similar a esto, en realidad, son las linternas que muchas veces tenemos en casa. Estas linternas funcionan gracias a que nosotros las hacemos girar. Y al girarlas, luego puedo encenderlas y que emitan luz. El modelo es exactamente el mismo, estoy generando energía gracias a la inducción. La única diferencia es que esto tiene aquí en su interior un capacitor que es capaz de almacenar esa energía, mantenerla un cierto tiempo, y yo puedo por eso luego aprovecharla después y encender y apagar la bombilla. No directamente cuando yo termino de girar se apaga la luz como ocurría aquí. Una última experiencia que tengo aquí es la que se denomina el tubo de Lenz. Consiste en un tubo de cobre por el que vamos a dejar pasar un imán y otra pieza que no es un imán. Fijaros que son idénticas, pero en realidad esta de aquí es un imán y esta no. Vamos a ver qué ocurre primero si dejamos caer la que no es un imán. Bueno, pues como todos imaginamos, si yo la dejo caer por el tubo, rápidamente llega a mi mano, lo que ocurriría habitualmente. Pero veamos qué ocurre si la dejamos con la del imán. Ojo, el imán no se queda pegado al cobre, porque el cobre no es un material ferromagnético. Si fuera de hierro, se imanaría, como en las experiencias anteriores que hicimos de magnetismo, y se quedaría pegado, pero el imán no se queda al cobre pegado, ni tampoco al aluminio, como estudiamos en la teoría. Pero veamos qué ocurre cuando este imán atraviesa el tubo de cobre. Fijaros que ahora no cae, ni mucho menos tan rápido. Al final sí cae, pero cae mucho más lento. Ahí ha caído. A medida que el imán atraviesa el cobre, si yo me imagino una pequeña espira de cobre aquí, a medida que el imán va cayendo, varía el flujo magnético que la atraviesa. A medida que va cayendo, le atravesaría más flujo magnético. Eso va a provocar la aparición de una corriente inducida en cada sección del tubo de cobre. Y esa corriente inducida, a su vez, crea un campo magnético. Ese campo magnético, además, por la ley de Lenz, se opone a la causa que lo produce. Es decir, si este, por ejemplo, es el polo norte de este imán, en esta espira de corriente inducida va a presentar también una cara norte que repela a este imán, oponiéndose a que hay un aumento de flujo magnético a medida que cae. Al aparecer una cara norte oponiéndose, por ejemplo, a esta cara norte, le va a frenar, va a aparecer una fuerza de repulsión que no es suficiente para que el imán se quede ahí levitando, pero sí es suficiente para que el imán caiga más lento. Espero que esta experiencia, que además podéis buscar en internet otros ejemplos, os haya resultado muy curiosa. Por cierto, si lo hiciéramos con un tubo de PVC o de plástico que no es material conductor,
no funcionaría. Necesitamos generar esas corrientes inducidas, necesitamos un tubo de cobre, de aluminio, de algún tipo de material conductor. Hasta aquí estas experiencias sobre inducción. Espero que os hayan gustado.